vamos a hablar de los riesgos de inteligencia artificial, ¿vale? Por comentar un poquito sobre mí, bueno, ya lo he mencionado, trabajo en IBM. Mi trabajo es para mí apasionante porque mi equipo se encarga de ayudar a empresas, normalmente grandes empresas españolas, a implementar la IA e incluso la IA generativa en producción en sus sistemas de una manera segura y ética, ¿vale? Y ahí veis la agenda del día de hoy, vamos a dar un poquito de contexto, pilares de la IA ética y segura, os traigo un caso real y luego algunos ejemplos prácticos también con la tecnología de IBM y luego hablaremos un poquito del futuro de la tecnología. Vale, como estamos en la Facultad de Informática y yo estoy segura que muchos de estos conceptos no son nuevos para nadie, me gustaría primero de todo que alguien me dijera, me pudiera explicar así muy sencillo qué es la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Alguien quiere ser voluntario para explicar qué es la inteligencia artificial? ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Bueno, si nadie se atreve, lo digo yo. Pero yo creo que... Si no me equivoco, para mí inteligencia artificial es un software que sea capaz de imitar lo máximo posible la inteligencia humana. Justamente, exacto. La inteligencia artificial es la rama de la informática cuyo objetivo es crear sistemas, ¿no? O crear máquinas que sean capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, como puede ser, no sé, la generación de contenido, el síntesis o el aprendizaje. Perfecto. Ahora la siguiente pregunta un poco más compleja. ¿Qué es la inteligencia artificial general? ¿Alguien sabría decirme? Estoy segura de que sí, que somos estudiantes de informática. ¿Nadie se anima? Ok, bueno, pues dentro de la inteligencia artificial hay un subset cuyo objetivo va un poquito más allá y es crear un sistema que sea capaz no solo de realizar algunas tareas, sino de realizar cualquier tarea intelectual que los humanos puedan llevar a cabo e incluso superar las capacidades humanas en tareas con valor económico, ¿vale? Última pregunta que lanzo ya hoy. ¿Creéis que la inteligencia artificial general se ha conseguido ya o todavía no? ¿Creéis que hay alguna máquina que pueda realizar todas las tareas? Venga. Exacto, no se ha avanzado casi nada en la consecución de la inteligencia artificial general, ¿vale? Por eso los riesgos en los que nos centramos hoy, la mayoría son los riesgos que no aplican hoy en día, que sí que están muy presentes, que son los que trae consigo la adopción generalizada de la inteligencia artificial. Vale, primero breve inciso, porque vamos a hablar de riesgos, pero quería hablar un poquito de cosas buenas que sí que trae la IA. Como sabemos, la IA, ya lo he mencionado, nos está atropellando, está aplicándose en todos los sectores y, por ejemplo, en el sector de la medicina está ayudando muchísimo en muchos avances científicos que se están consiguiendo, ¿vale? La IA tiene un sinfín de aplicaciones muy beneficiosas, especialmente en el sector de la medicina. Hoy en día, si a los médicos les quitamos las máquinas, pues sería mucho más complicado su trabajo. Y bueno, ahí he puesto algunas cosas en las que la inteligencia artificial ha traído muchos beneficios, por ejemplo, la identificación más precisa de enfermedades, detección temprana, soporte a la investigación médica. La IA es un pilar fundamental en el soporte a la investigación médica hoy en día. Estamos viendo incluso prótesis de extremidades que están controladas por inteligencia artificial. La cirugía robótica es algo muy nuevo, pero que yo creo que está aquí para quedarse. Y lo último también, el desarrollo de medicamentos, ¿vale? Pero bueno, como he mencionado, el crecimiento, ¿no?, que está teniendo esa tecnología trae consigo unos riesgos y unos desafíos asociados a su implementación, sobre todo en el sector público y en el sector de las empresas, ¿vale?, que es con el que yo tengo más contacto. Y eso es lo que nos vamos a centrar en el día de hoy. Antes de ello, por hacer una categorización, los riesgos de la IA se suelen categorizar dentro de dos campos, ¿vale? Porque dentro de la inteligencia artificial hay dos campos principales que se dedican a, digamos, a controlar el desarrollo ético y seguro de esta tecnología. Por un lado están las personas, los científicos y los expertos que se dedican al AI Safety, que sería la parte de la IA segura. Y por otro lado tenemos los científicos que están más enfocados en la parte de la IA ética. AI Safety son todo lo que todas las políticas pensadas más a largo plazo y más a controlar un sistema de inteligencia artificial general, ¿vale? Por eso he querido dar la definición.
Y esos científicos, piensan más en cuando tengamos este tipo de máquinas tan capaces, ¿no? Y que tengan acceso a muchos sistemas diferentes y que sean capaces de elegir si interactúan con un sistema u otro, pues que esa inteligencia artificial esté alineada con nuestros valores para prevenir consecuencias imprevistas, incluso algunas personas hablan de consecuencias catastróficas, ¿vale? Y luego la parte de la AI Ethics, que es la parte que está pensada más en los riesgos de hoy en día. En esa parte tenemos todo lo que es crear sistemas justos, transparentes y responsables, y también de las implicaciones sociales y éticas que el cambio, digamos que todos los cambios que la IA está trayendo están teniendo en la sociedad, ¿vale? Vale, pues ahora sí, de la parte de la IA segura, tenemos en primer lugar el riesgo de la seguridad, ¿vale? Por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad, se puede utilizar inteligencia artificial para crear, ya lo sabéis, ataques más avanzados que exploten la vulnerabilidad de los sistemas de una manera también más avanzada, ¿vale? Luego, por parte de la desinformación y manipulación, esto también realmente, aunque esté relacionado con la IA segura, es un riesgo que ya estamos viviendo hoy en día, porque hoy en día ya estamos viviendo cómo se utilizan bots para manipular el discurso público y esto puede socavar mucho la confianza social, ¿vale? Y al final impactar de manera negativa en la sociedad. Por otro lado, la concentración de poder también es un riesgo muy importante, porque si el desarrollo de la IA está limitado a un número reducido de organismos, esto puede exacerbar la desigualdad y también limitar el desarrollo de aplicaciones en el mundo de la inteligencia artificial. O sea, no de aplicaciones en sí, sino limitar las posibles aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial. El uso nocivo no creo que haya que explicarlo. La consecuencia imprevista es un riesgo que también hay que tener en cuenta, porque los sistemas a veces tienen comportamientos, los sistemas basados en inteligencia artificial a veces tienen comportamientos que no son los que esperábamos e incluso toman decisiones que tienen unas consecuencias también imprevistas, ¿vale? Y aquí es donde entra el riesgo que, a lo que se dedican algunos expertos, de que estas consecuencias imprevistas puedan tener incluso consecuencias catastróficas, digamos. Vale, la parte de ley ethics, el sesgo y la discriminación, vamos a ver ahora un caso concreto, así que todavía no voy a entrar. La privacidad de los datos sí que es un riesgo que hoy en día ya estamos sufriendo porque nosotros diariamente generamos cantidades enormes de información, ¿vale? Con todos los dispositivos que tenemos electrónicos. Y esta cantidad de información pues, puede ser analizada y usada de manera, digamos, no ética o de manera en la que se utilice para influir sobre nuestro comportamiento. Y esto es uno de los riesgos que hoy en día ya está muy tangible y que deben ser controlados, ¿vale? También el filtrado de información personal cuando hacemos uso de ciertos modelos o cuando interactuamos con ciertos sistemas también es un riesgo muy importante y que puede tener consecuencias muy negativas, ¿vale? La falta de transparencia también es un problema muy grave. Ahora en el caso real también lo vais a ver en más detalle como con el sesgo. Y por último, bueno, me falta desigualdad económica, no. Siguiendo, la responsabilidad en la toma de decisiones. Ahí está también un tema muy interesante y que también es un riesgo muy, muy tangible hoy en día, porque muchas empresas, lo que yo veo en el sector es que tienen mucha prisa por automatizar y por relegar decisiones importantes a sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Pues en su afán, digamos, por reducir costes o por, no sé, por hacer el mayor uso posible de la IA. Pero esto lo que conlleva también es que cuando la máquina comete un error, aquí hace falta que haya una entidad clara responsable, ¿vale? Y esto es lo que todavía hoy en día la legislación, pues ahora hablaremos de la legislación, pero es un riesgo cuando no hay una entidad clara responsable, cuando un sistema de inteligencia artificial ha tomado una decisión que era incorrecta y que ha afectado a alguien, ¿vale? Y la parte de la desigualdad económica, bueno, muy relacionada con la concentración de poder, porque si la automatización impulsada por la IA afecta en mayor medida a empleos menos cualificados, pues esto al final puede hacer que haya menos movilidad social y engrandecer la desigualdad económica. Y ahora el caso que he dicho que iba a contar,
que quizá algunos de vosotros ya lo conocéis. Esto fue un caso muy famoso que ocurrió debido al gobierno de Países Bajos. No sé si a alguien le suena este caso. El gobierno de Países Bajos, digamos, la parte como de Hacienda, no tengo clara, la parte como de economía, creó un algoritmo que lo que pretendía era identificar si las familias habían, digamos, cometido fraude con la ayuda económica al cuidado infantil, ¿vale? Entonces, este algoritmo pues predecía si, pues eso básicamente, si habías cometido o no fraude. Y estuvo funcionando 6 años. Durante esos 6 años identificó erróneamente, daban el número por ahí en un artículo que leí, centenas de miles de familias. Y no solo esto, no solo que la identificara erróneamente, sino que en gran medida el porcentaje de casos erróneamente identificados eran personas que no tenían la nacionalidad neerlandesa. Porque no he leído en ningún artículo, no explicaba el porqué de este algoritmo, por qué estaba sesgado. No sé si era tema de que los datos estuvieran sesgados o simplemente el equipo técnico que hubo detrás pues no tuvo nada de cuidado, vamos. Y muchas familias, o sea, el algoritmo lo que hacía era que asociaba la raza o el origen étnico directamente con ciertas conductas, asignando pues en un porcentaje muchísimo mayor el fraude a familias que no eran de allí, básicamente. Y lo peor de todo esto es que las multas, o sea, durante esos 6 años, muchas de las familias, las multas que tenían que pagar eran como de, no sé, centenas de miles de euros. Y esto llevó a muchas familias incluso al desahucio, porque no podían pagar las multas, ¿vale? O sea, imaginaros el impacto negativo que ha tenido un sistema que no estaba bien supervisado ni evaluado en un montón de familias durante 6 años. Y me diréis, pero ¿por qué no se daban cuenta el gobierno? O sea, de que el algoritmo estaba identificando mal o estaba prediciendo mal qué personas habían cometido fraude o no. Pues es una buena pregunta y está relacionada con lo que he dicho de la falta de transparencia. A la persona del gobierno le llegaba el caso de fraude y veía que el modelo había predecido con tanta confianza que esa persona había cometido fraude y no sabían por qué era así. Si ellos hubiesen visto, por ejemplo, qué variables estaban influenciando al modelo y viesen continuamente que era la raza lo que más estaba influenciando el modelo, pues tú puedes decir, jolín, esto está sesgado. Pero como había cero transparencia de lo que estaba ocurriendo detrás, ellos estaban confiando ciegamente en lo que el algoritmo les estaba diciendo. Y a mí, una recomendación para vosotros es que nunca confiéis ciegamente en lo que os está diciendo una máquina, que por lo menos os enteréis un poco. Encima nosotros somos informáticos, sabemos cómo funciona un LLM, sabemos que no es magia, sabemos lo que hay detrás. Y antes de creernos nada que venga directamente de una máquina, el ser muy críticos, ¿vale? Porque este fue un caso muy serio. Hay otros casos como el sistema de recruiting de Amazon, que también estaba sesgado y tenía preferencia por los hombres antes que por las mujeres. ¿Pero por qué? Porque lo habían entrenado con un montón de perfiles técnicos de hombres. Entonces, estos riesgos hoy en día están a la orden del día y realmente es muy sencillo controlar y ver este tipo de cosas, ¿vale? Nosotros en IBM lo llevamos haciendo mucho tiempo. No vaya a ver ahí nada, porque está un poco lejos, pero bueno, yo digo lo que es. Yo he intentado emular un algoritmo parecido. El algoritmo lo que hace es decirme si es arriesgado o no conceder un crédito a una persona basado en una serie de variables, una serie de características. No sé qué características le puse, edad, salario, propiedades, si es minoría o no, que más la distancia al centro de la ciudad y una serie de cosas, ¿vale? Y entonces yo ahí veo para cada inferencia del modelo, para cada vez que yo he, digamos, ejecutado el modelo, he hecho una llamada con unos datos, yo ahí veo para cada transacción el resultado que me ha dado y en la confianza del modelo, ¿vale? Y yo puedo explicar o sea, bueno, hay muchos algoritmos. Aquí yo voy a explicar el LIME, que es el que he utilizado para la explicabilidad, pero es que hay un montón. O sea, es que esto es realmente sencillo de hacer. Bueno, yo puedo ver para cada transacción el por qué el modelo ha dicho que esa persona hay o no que concederle un crédito, ¿vale? Puedo saber cuáles son las variables que más han influido. Por ejemplo, mira, en este caso era bastante curioso que, no sé si habéis escuchado algunos temas de sesgo por distancia, por ejemplo, por código postal. ¿Se ha escuchado cosas de sesgo por código postal o por distancia de la vivienda de una persona al centro de la ciudad? En este caso, a mí el modelo le pasa justamente eso. Me está diciendo que
el que esa persona, en este caso me ha dicho que se le puede conceder un crédito, que no hay riesgo, está muy influenciado por la distancia de su casa al centro de la ciudad. Entonces, si yo en este caso lo hice aquí para el ejemplo, pero si yo viera en general que el modelo continuamente se está fijando en una variable más que en otra para tomar la decisión, yo aquí tengo transparencia y puedo decir, jolín, tengo que curar mis datos, tengo que quitar esta variable o tengo que hacer cualquier otra cosa, ¿vale? Aquí las partes que están en azul son las variables, no sé muy bien, pero bueno, la primera es la de la distancia al centro de la ciudad y son las variables que están influyendo y cuánto están influyendo. Y la que veis en rojo es la que está influyendo negativamente. Esto se hace con un algoritmo que se llama LIME, es Local Interpretability Model Agnostic Explanations, y lo que hace básicamente ver cómo se comporta el modelo para pequeñas variaciones en los datos de entrada y así puede ver cuánto influye cada variable en la predicción del modelo, ¿vale? Vale, perfecto. Y ahora la parte de que el modelo esté sesgado. Esto también es bastante sencillo de medir y eso, nosotros en IBM siempre lo tenemos. Las capturas que estáis viendo son de nuestro sistema, obviamente. Y bueno, yo aquí también para ese mismo modelo he querido ver si estaba sesgado por minoría, ¿vale? Porque yo en los datos sintéticos que le puse, una de ellas era si la persona pertenecía a una minoría o no. Yo aquí le pongo un grupo de referencia y la minoría, o sea, eso también se puede hacer igual si yo quiero controlar el género, por ejemplo, el número de positive outcomes para mujer y para hombre. Y aquí estamos viendo que no hay un caso de sesgo porque el grupo de referencia del grupo de minoría a igual variables de entrada tienen igual número de outcome positivos, ¿vale? Entonces aquí podemos también de manera muy sencilla controlar el sesgo, o sea, para que veáis que muchos de los riesgos y los problemas que estamos viviendo relacionados con la inteligencia artificial, sobre todo, o sea, no hay tanto riesgo de que tú lo utilices y te diga algo que se ha inventado o algo que ha citado mal. Eso es un riesgo, pero no tan grande. El riesgo es que las empresas lo utilicen en temas, por ejemplo, en lo del crédito. Los bancos llevan utilizando modelos desde siempre para hacer sus cálculos de este tipo de cosas y que haya una legislación que obligue a que estos sistemas tengan este tipo de guardarraíles, pues es muy necesario porque controlamos casos tan terribles como el que he enseñado que no ocurrió hace mucho. El algoritmo se dejó de utilizar en 2022, creo, principio de 2022. Vale. Y ya estamos terminando. Ahora quería hablar un poquito del futuro de la inteligencia artificial, ¿vale? Porque mucha gente tiene como mucho miedo de lo que pueda pasar. La gente ve los avances con los LLM, que ahora pueden hablar y tal, y tiene mucho miedo con qué puede pasar en el futuro. A mí me gusta poner como ejemplo los coches. El primer vehículo se creó en 1769. Esto es un poco gracioso. La gente decía que los vehículos no eran seguros porque solamente los caballos sabían evitar las colisiones y que la gente no iba a saber conducir y que esto iba a ser una locura. Pero bueno, se creó el primer vehículo en 1769 y tuvieron que pasar un montón de años, 100 y pico años, hasta que se crea la primera regulación de que, oye, no puedes conducir, no sé, borracho, o no puedes conducir si no sabes conducir, o hay que meter una regulación para que los coches lleven frenos, porque es que ni siquiera llevan frenos. O sea, estuvieron funcionando 100 y pico años y ni siquiera existían los frenos. Y luego, después de eso, pues poco a poco vino que si el cinturón, que si los semáforos, cuando ya hubo más tráfico se hicieron las rotondas. Lo que quiero ejemplificar es que la tecnología va avanzando poco a poco. Los LLM, bueno, en general la inteligencia artificial generativa no es como una máquina que tú le pulsas un botón y de repente va a destruir el mundo. Son avances que los científicos van haciendo diariamente y que van mejorando muy poquito a poco. Y con cada avance nosotros vamos viendo cómo controlar esa tecnología. Nosotros ahora, antes, todo lo que hacíamos era inteligencia artificial discriminativa y teníamos bastante claro, lo que os he enseñado era todo discriminativa, teníamos bastante claro cómo tenerla controlada. Ahora, por ejemplo, un challenge de mi trabajo es que continuamente estamos viendo cómo usar los LLMs de manera segura en producción.
Y luego vendrán los multimodales, luego vienen los agentes. Con cada mejora, nosotros estamos creando guardarraíles para controlarla. Entonces, desde mi punto de vista, no hay que tener un miedo a que de repente venga algo que no podamos controlar, porque nosotros vamos haciendo la IA paso a paso. Igual que cuando se crearon los coches, con cada mejora vimos cómo teníamos que adaptarlo para que fueran más seguros. Y los coches seguirán siendo más seguros, igual que la IA seguirá siendo más segura. El problema, sobre todo, que ya he mencionado un poco antes, es porque hoy en día la tecnología va delante de la regulación. Y ese sí que es el problema. Y por eso ocurren casos como los que he mencionado antes. Igualmente, este año, el 13 de marzo, hemos vivido un hito súper importante en este ámbito. Se ha aprobado la primera regulación de inteligencia artificial de la historia para Europa, que sé que me diréis en Europa, pero muchos otros países también la están aprobando. Y bueno, esta ley que han aprobado, no sé si lo sabéis, pero categoriza el riesgo de los sistemas de inteligencia artificial según lo que he mencionado antes, según cuánto afecten en la vida de las personas. Y, por ejemplo, si yo soy un banco y tengo un sistema que me dice el crédito, yo necesito cumplir unas medidas de transparencia, de unas métricas que tengo que cumplir, de cómo se ha entrenado el modelo, para que todo esto sea seguro y al final proteja los derechos de todos y de todas, ¿vale? Entonces, la regulación obviamente no es tan rápida como la tecnología, pero yo creo que es un avance grande en lo que se está consiguiendo para alinear la tecnología con lo que necesitamos y para hacerla segura para todo el mundo. Vale, y ya por último, una frase que me gusta mucho y creo que a día de hoy me gusta mucho, no sé si en 500 años habrá que cambiarla, pero hoy en día creo que es una frase que aplica mucho y si vosotros vais a ser los próximos, al final, los próximos CEOs o directores de estrategia de muchas empresas, creo que esta frase sigue siendo muy acertada hasta dentro de bastante tiempo. Es del profesor emérito del MIT, Joseph Weizenbaum, y os la leo y la tengo ahí. Dice que ninguna máquina debería nunca tomar decisiones de manera completamente autónoma o dar consejos que requieran, entre otras cosas, de la sabiduría, producto de experiencia humana, así como de tener en cuenta valores humanos.